Buenos días. No sé si se va a ver, pero es de noche. Hoy voy a ir a recoger otro coche, un coche nuevo. Como sabéis, yo soy de Madrid y voy a ir a Ávila, en más exacto San Pedro de las Arenas, o algo así. Da igual, voy a ver un coche ahí, supuestamente me interesa, me está bastante bien. Así que vamos para allá. Son las 6:10 de la mañana. Y yo qué sé, para ver si puedo grabar algo ahí, si me deja el propietario, o si no por el camino grabaré algo, ¿vale? Luego si me deja grabarlo ahí, lo grabaremos. Si no, cuando llego a la nave, grabamos todo y seguimos con el coche. A ver, que no tiene muchas averías, pero vamos, os lo presento y ya está. Bueno, ya hemos vuelto de Ávila. El propietario no me dejó grabar. Lo quise grabar también cuando estaba en la grúa, cuando estaba en la carretera, porque realmente lo he traído en la grúa. No me quise liar mucho conduciéndolo y todo eso, pero no grabé. Si os digo la verdad, no grabé. Así que os voy a enseñar un coche. Se trata de un BMW E91 del 2010. ¿Qué tenía el coche? Estaba ya para pintar entero y un fallo de la pantalla creo que tiene, y poca cosa más, le falta algún plástico por ahí, pero ahora solo os voy a enseñar. Este es, vale, este es el coche, como os he dicho. Ahora viene de pintura directamente, está un poco sucio porque ha llovido. Estas son las gotas de lluvia, ha llovido un poco, pero viene de pintura, está perfectamente pintado. Lo he pintado entero. A ver cómo se ve. Es muy bonito. Me falta la insignia de aquí. Esa lo tengo nueva pintada. Al sacarlo el pintor se rompió. Los pilotos de LED para ponérselo de la matrícula. Me faltan las matrículas. Claro, luego hacerle un mantenimiento de aceite, pastillas, revisarlo bien. Un paralelo creo yo que hay que hacerlo. Mismo, os voy a enseñar. También esta parte se ha visto. De interior no está muy mal. Tiene el interior negro, techo negro, todo negro. Tiene pantalla de navegación, vale, multifunción. Tiene todo para este coche. Es el motor 2000 diésel, el 184 caballos. Y a mí de la gama BMW realmente, si no tiene la navegación, la pantalla, los BMW, los E90 y 92, si no tienen la pantalla, no me gusta, no me atrae. Para comprar un BMW tiene que tener la pantalla, la navegación. Es que no, de otra manera, o si no, no me gusta, vamos. Es que vamos a ver. No digo, lo puedo comprar, si es muy barato lo puedo comprar, pero para que sea a mi gusto, tiene que tener la pantalla. Ahora os voy a enseñar la avería que tiene. Voy a recoger la llave. Vale, ya he traído la llave del BMW. Ahora lo vamos a arrancar. Lo vamos a arrancar, lo voy a enseñar lo que pone en la pantalla y el fallo que tiene. Vamos para allá. Vale, ya le he metido la llave en el contacto, ahora lo voy a quitar. La llave en el contacto. Averías no tiene muchas. Así. Ahí vamos, averías no tiene muchas. Vale. No, pero lo único, la avería ahora no sale. Vamos a arrancar, lo que yo veis cuando creo que sale. Por ejemplo, os digo, este no selecciona nada.
No sé si ese tendrá algún fusible o algo, no tengo ni idea. Oh, no va. No va. Y ahí está el radio, vamos. Que tampoco... Eso sí funciona. Pero... yo que sé, este... no le puedes mover para nada. Y te digo, eso se movía de aquí. De eso de aquí. Creo yo. No sé si esta rueda estará mala o tiene algún fusible. Y luego cuando lo arranco, a ver si está en punto muerto. Vamos a arrancarlo. Me pone esto. A veces averías. Pero como esto no va, no le puedo hacer nada, macho. No le puedo hacer nada al coche. Así que no sé qué decir. Esa es la avería que tengo que solucionar este coche. Luego de pintura fue rápido. Claro, luego una limpieza buena. Pero esta es la avería. Yo en principio creo que este está jodido. En principio. Lo que creo yo. Así que primero no sé si comprar un de estos y luego seguir. 219.000 kilómetros reales con libros de mantenimiento y casa BMW. Así que el coche está muy bien. Así que nos vamos a poner con las averías y ya está. Estoy aquí con el BMW. Me ha adelantado un poco al trabajo que quería grabar, pero no pasa nada. Le he puesto la insignia esa, la trasera de BMW. Esta es el portón. Le he cambiado aceite, filtros y la rejilla del medio. Esta, que está nueva, original de BMW. Y a ver, el fallo más importante, mira lo que he armado aquí. He desmantelado todo, mira, todo lo que tengo por ahí, he quitado todo. ¿Por qué? ¿Por qué me ha pasado eso? Ahora os voy a enseñar. Estuve a un tío que tiene una máquina de BMW original, que no sé qué, que trabaja mucho con BMW. Me metió la máquina por el fallo de la pantalla, si os recordáis que tenía fallo en la pantalla. Y me ha dicho que no sabe lo que es. Y como no sabía lo que es, me puse, abrí todo, trasteé los cables. Esos son los cables del mando del drive. Me lo trasteé hasta el módulo de aquí. Miré, no he visto nada raro. Soy del módulo de drive. No sé, yo he llegado a la conclusión que este está malo. El tío me ha dicho que no. Yo he llegado a la conclusión, yo personalmente he llegado a la conclusión que está malo. Me he arriesgado mucho. Que vale una pasta. 322 euros. He comprado uno original de BMW. No sé si lo veis. Es original de BMW. Grupo BMW. 322 euros. Original. Ahora, si no es de aquí la avería, eso va a ser mal. Este es original, nuevo, a estrenar. Creo que es la misma referencia. Hay que sacar el soporte este que se saca de aquí y ponerlo al otro. La referencia 92311-601. Vale, la referencia cambia un poco si lo miráis, pero ahora igual 933461. Cambia un poco. Pero me ha dicho que es para este coche. 322 pavos. Si no es de aquí, lo tenemos chungo. Vale, ¿qué vamos a hacer? A ver si... es que estoy grabando con el móvil otra vez. A ver si lo puedo enchufar. Tiene aquí. Este es el nuevo, ¿va? A ver si lo puedo enchufar aquí. Claro, luego si va, montaremos todo. Vale. Ya está, ha hecho clac. Todavía aquí nada. Vamos a ver el mando del BMW, ¿dónde está? La llave, que tiene una llave con mando, mira, está aquí. Está. A ver otra vez. Os recuerdo, el tío de la máquina de BMW me ha dicho que nada. Vale, ahí. No, me pone otra cosa, iniciando sistema de navegación. Eso no me lo ponía nunca antes. Ya está. Eso funciona. Ya está, la avería solucionada. Joder, macho, cara pero solucionada. Vamos, y mira lo que tengo que desmontar aquí.
Vale, menú. Y funciona y todo. Y a ver la rueda. Le doy la rueda y funciona, macho, mira. Cambia de todo ahí. Funciona. Vale, ya está. Funciona. Entonces la veré era el mando. Y fíjate que el tío me ha dicho que no. Lo que voy a hacer ahora, voy a limpiar por aquí. Voy a limpiar todo. Y voy a montar todos los plásticos otra vez. A ver si puedo grabar algo cuando lo monte. Ya le monté la guantera, con todo el cableado y todo. Cierra. Abre bien. La luz va, así que puedo meter los manuales ya dentro. Me falta un plástico ahí. Ahora me falta la tapa de los fusibles, que es esta. Esta se mete. Ahí ves, esa es la tapa de los fusibles. Pero yo como traste los cableados, traté de mirar algo para descartar cosas, porque no tenía ni idea de lo que le pasaba. Vale, ahora los libros de manual lo podemos meter aquí y ya está, cerrado. Esta es una cosa más. Ahora voy a poner la consola central. Esto tiene 2 tornillos aquí y 2 ahí atrás de apoyo, pero voy a limpiar un poco la zona, vale, que tiene un poco de suciedad. Le voy a dar un poco con la aspiradora y ya meter la consola central. Voy a montar la consola ahora, ya le meto la aspiradora. Ya tengo la consola aquí casi colocada. Lo que se mete es de atrás hacia adelante. Ya me ha caído la cámara y todo. De atrás hacia adelante. Y no hay que olvidar ningún cable. Aquí tiene cable, tiene que salir un enchufe. Mira, no hay que olvidarlo. Luego este tiene que salir aquí, no hay que olvidarlo. Luego aquí tiene 2 enchufes de la fibra óptica, hay que conectarlos. Vamos, prácticamente lo que sacas hay que tener cuidado para meterlo en su sitio, porque si no luego para desmontarlo es un rollo. Vale, voy a poner los tornillos. Como sé yo, tiene 2 aquí, 1, 2 y 2 atrás, y ya está. Ya tenemos todo montado al BMW, pero todo lo he limpiado un poco por encima, por eso le he puesto los trapos eso aquí. Ahí es el botón, el antiguo, que lo tengo ahí. El nuevo ya montado. Como habéis visto, funciona ya todo. Vamos a darle al arranque. Vale, funciona ya todo. Ya está todo funcionando. Vale. Tarda un poco para que encienda la navegación, pero vamos, está nuevo. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a ir al ITV, porque no tiene ITV tampoco. Voy a pasar el ITV y ya habremos acabado con este proyecto. Qué guapo está la pantalla. A mí, no sé, a mí me gusta. Es que yo un BMW sin navegación no le veo sentido. El salpicadero este que está recto aquí no me gusta. Este sí. Así que vamos para ITV. Este es el BMW acabado. Lo voy a poner ya a la venta. Ha quedado muy guapo de todo, vamos, de pintura, de mecánica, está revisado, le he cambiado el aceite, filtros, todo. Lo he llevado ayer al ITV, ya pasó el ITV. Vamos, no hay que hacerle nada más. La pintura ha quedado muy bien. Está recién pintado entero, así que ese es el coche. Este es. Este es una ranchera que nunca sale de moda. Vamos, le falta una limpieza interior buena, pero la navegación funciona, así que todo está muy bien. El maletero bastante amplio.
allá del coche, para allá. Vale, este es el BMW ya acabado. ¿Qué os voy a decir? El proyecto no fue tan complicado, lo vi bien, a mí me gusta el coche, ha quedado bien, lo he probado yo bien y va de lujo, vamos, va como nuevo. Tiene 219.000 kilómetros, tendrá sus fallitos, vamos, es un coche con 200.000 kilómetros, pero va bien, bien. Es que un BMW que no vaya bien es complicado. Así que si os gusta ese tipo de vídeos o yo que sé, o cualquier cosa que haga, que yo hago también, me da igual si hay que arreglar la navegación como fue este caso, si hay que arreglar un motor o una caja de cambio, yo me meto y lo hago. Yo trato de arreglarlo yo, por mi cuenta. No, si no puedo, como fue en este caso que tuve que llevarlo a un chaval que tenía de máquinas de BMW, que no sé qué, y al final no conseguí nada. Vamos, yo trato de arreglarlo yo. Así que nos vemos en el próximo video. Si os gusta este tipo de videos que hago, por favor suscribirse, darme like si podáis, si no, no pasa nada. Seguís los vídeos y ya está. Vamos, hasta luego y hasta el próximo video.